¿Alguna vez ha tenido la extraña sensación de que alguien que ya partió está tratando de decirle algo, y no cualquier cosa, sino una advertencia? No hablo de coincidencias vagas o de su imaginación creando señales para sentirse mejor. Hablo de momentos que parecen romper las reglas normales del azar, que interrumpen su rutina como si alguien estuviera gritando del otro lado, tratando de alcanzarle. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, decía que el mundo espiritual no es un lugar lejano, sino una dimensión que se mezcla con la nuestra todos los días, y que, cuando un ser querido intenta alertarnos, lo hace porque algo en nuestro camino necesita cambiar, rápido. Quizás ya lo haya sentido de forma sutil, un objeto que se cae solo, un olor que surge de la nada, un sueño tan real que parece más un recuerdo que una fantasía. Pero, según Cayce, existen patrones. No son solo acontecimientos aislados, son señales estructuradas, como si el espíritu estuviera eligiendo los pocos medios que aún le quedan para captar su atención. Y por extraño que parezca, cuando usted ignora esas señales, la vida se encarga de probar que tenían razón. Es en este punto donde muchos se arrepienten de no haber escuchado. Imagine que la vida es como un río y usted está en un barco. Los que ya partieron se preocupan por usted porque, desde donde están, pueden ver los rápidos y las rocas antes de que usted los perciba. Cuando intentan avisar, no es para asustar, sino para evitar que choque y se lastime. El problema es que nosotros, aquí, confundimos las olas normales del río con una advertencia real. Es ahí donde Cayce decía, el discernimiento es el puente entre oír y comprender. Es decir, percibir las señales solo la mitad del camino. La otra mitad es entender qué significa peligro. Hay personas que relatan cambios drásticos en su vida después de atender a una de esas señales. Una mujer, por ejemplo, soñó 3 noches seguidas con su padre fallecido, pidiéndole que revisara los frenos del coche. Le pareció extraño, pero lo hizo. Descubrió que las pastillas estaban tan gastadas que podían romperse en cualquier momento. Otra persona contó que al sentir el olor a cigarrillo de su abuelo, algo imposible ya que nadie en casa fumaba, decidió no salir ese día para un viaje. Horas después, supo que hubo un accidente en la carretera exactamente a la hora en que ella pasaría. ¿Coincidencia? Cayce decía que no. Él afirmaba que las señales no llegan a todos de la misma forma. Algunas llegan como fenómenos físicos, sonidos, luces, objetos moviéndose. Otras vienen como mensajes emocionales, sensaciones repentinas de inquietud, tristeza o urgencia sin motivo aparente. Y aún están aquellas que llegan por medio de sueños, donde el fallecido aparece de forma vívida, transmitiendo un mensaje que parece simple, pero que conlleva un peso enorme. La clave, según Cayce, es notar cuando el acontecimiento rompe la lógica natural. Un detalle curioso es que, en la visión de Cayce, estas advertencias no siempre son sobre peligros directos a la vida. A veces son sobre decisiones equivocadas, personas que no son confiables, o incluso sobre enfermedades que aún no han dado señales físicas. Para él, la línea entre peligro físico y peligro espiritual era muy tenue, porque al final ambos podrían afectar su destino. Esto significa que una alerta puede ser tanto para que usted evite un accidente, como para evitar que su fe, su salud emocional o su camino de vida colapsen. El primer paso para entender estas señales, según él, es admitir que usted no controla todo. Parece simple, pero es lo que más bloquea a las personas. Vivimos tan enfocados en lo que podemos tocar, medir y explicar, que cualquier cosa fuera de esa lógica se coloca en el archivo mental de imaginación. Pero Cayce defendía que la imaginación era solo la traducción del lenguaje espiritual a algo que nuestra mente pudiera procesar. Es decir, no es que usted inventó el olor a perfume de su abuela, es que esa fue la forma que su mente encontró para traducir su presencia. Un error común es intentar racionalizar demasiado. Por ejemplo, usted escucha 3 golpes fuertes en la pared durante la noche, a la misma hora en que su hermano solía llamar para conversar antes de fallecer. Usted piensa, debe haber sido el vecino,
pero en el fondo siente una incomodidad que no sabe explicar. Kayse decía que esa sensación es la verdadera señal, y el ruido es solo el detonante para llamar su atención. Ignorar esa incomodidad es como apagar la radio porque no le gusta la música, sin percibir que la letra estaba hablando sobre usted. Otra trampa es esperar que la señal sea siempre espectacular. Muchos creen que, para que un espíritu alerte, debe ocurrir algo cinematográfico: luces parpadeando, voces audibles, objetos volando. Pero la realidad, según Kayse, es mucho más sutil. Un simple retraso, una frase que alguien le dice en el momento exacto, o incluso una canción que suena en el momento justo, pueden ser formas de advertencia. El problema es que, como son sutiles, las pasamos por alto sin darles importancia, hasta que algo sucede y nos las hace recordar. Un punto intrigante es que Kayse creía que estas advertencias tienen un plazo. Él decía que el espíritu intenta alcanzarle hasta cierto límite. Si el mensaje no es recibido, la vida sigue su curso, con o sin usted preparado. Esto explicaría por qué algunas personas dicen que al principio recibían muchas señales, pero después disminuyeron o se detuvieron. No es que los seres queridos desistieran de cuidar de usted, es que existe un límite de interferencia en su libre albedrío. Y aquí surge la pregunta que pocos se hacen. Si las señales son tan importantes, ¿por qué no todos las reciben? Kayse respondía que todos las reciben, pero no todos las perciben. Comparaba la percepción con una antena de radio. Algunos están sintonizados en la frecuencia correcta, otros no. Y esta sintonía depende de factores como el estado emocional, la apertura a lo espiritual e incluso los hábitos del día a día. Personas estresadas, distraídas y atrapadas en rutinas mecánicas tienden a ensordecer ante las señales. En cambio, quienes mantienen momentos de silencio, reflexión y gratitud crean espacio para captar mensajes sutiles. Lo más incómodo de esta teoría es percibir que muchas veces el peligro que un ser querido intenta advertir no viene de fuera, sino de dentro de usted. Kayse decía que los mayores desastres de la vida comienzan como pequeñas decisiones ignoradas, resentimientos guardados y señales internas de que algo no está bien. Es ahí donde la alerta espiritual se convierte en un último recurso, como si alguien que le ama mucho dijera: despierta antes de que sea tarde. Pero esa no era la parte más sorprendente de lo que Kayse revelaba sobre estas señales. Lo que realmente sorprendía en las lecturas de Edgar Cayce era la forma en que describía la mecánica de estas advertencias espirituales. Para él, no se trataba de una aparición aleatoria o de un milagro espontáneo, sino de un proceso consciente, donde el espíritu elegía cómo y cuándo manifestarse. Y más, según Kayce, estas señales muchas veces eran planificadas mucho antes de que ocurrieran, como si el propio guión de su vida hubiera dejado espacio para que, en un momento crucial, la intervención tuviera lugar. Esto significa que, al contrario de lo que muchos piensan, las alertas no son improvisaciones, forman parte de una alineación entre el plano físico y el espiritual. Un ejemplo citado en sus estudios involucra a un hombre que siempre soñaba con la misma escena. Estaba cruzando un puente y un coche venía en dirección contraria. Se despertaba sudando, pero no entendía. Años después, yendo al trabajo, se dio cuenta de que estaba ante el mismo puente del sueño. Recordó la advertencia y frenó. Segundos después, un camión descontrolado cruzó la calzada. Kayce interpretaría esto no solo como una advertencia del más allá, sino como la confirmación de que el espíritu de un pariente, en este caso el hermano fallecido, ya sabía, en otro nivel de conciencia, que ese día y lugar serían peligrosos. Para Kayce, cada tipo de señal tenía un peso diferente. Un objeto moviéndose sin explicación, por ejemplo, sería una alerta de atención urgente, algo que exige un cambio inmediato de rumbo o decisión. Un sueño repetitivo, por inquietante que sea, podría estar relacionado con un peligro que aún se está formando, algo que usted aún tiene tiempo de evitar. Esto se debe a que, en el mundo espiritual, el tiempo no es lineal como aquí. Allí, ellos ven eventos pasados, presentes y futuros como parte de un mismo paisaje.
Entonces, cuando intentan alertarnos, es como si dijeran: si sigue por esta carretera, encontrará esta curva cerrada. Desvíe ahora. Otro detalle importante es que Kayse destacaba que el espíritu no siempre aparece tal como usted lo conoció. Muchas veces, el mensaje llega a través de un extraño en un sueño, de un niño que dice algo inesperado o incluso de un animal que se comporta de forma inusual. Es como si la esencia de la advertencia fuera más importante que la identidad visible del mensajero. Esto confundía a algunas personas que esperaban ver claramente el rostro del ser querido. Pero en realidad, lo que importa es la energía y la intención del mensaje. También está el caso de las señales multiplicadas, cuando la misma advertencia aparece de diferentes formas en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, usted sueña con su abuela diciéndole que no confíe en una persona específica. Al día siguiente, encuentra una foto antigua de ella con una expresión seria, caída de la nada en el suelo de la sala. Horas después, escucha en la televisión una frase que resume exactamente lo que ella dijo en el sueño. Para Kayse, cuando 3 señales relacionadas aparecen así, es prácticamente imposible que sea coincidencia. Es el equivalente a recibir un mensaje subrayado, en mayúsculas. Muchas personas preguntan: ¿y si el espíritu está equivocado? ¿Y si la alerta es un reflejo de mi miedo y no de la realidad? La respuesta de Kayse es que los seres queridos, por estar en un estado expandido de conciencia, no inventan peligros. No actúan movidos por el miedo humano, sino por una percepción más amplia. Esto no significa que toda sensación extraña sea una advertencia espiritual. Puede ser solo ansiedad o preocupación común. La diferencia está en la profundidad y el impacto emocional del momento. Una advertencia genuina suele dejar una huella interna, una sensación de urgencia que no se disipa con distracciones. Un aspecto menos comentado, pero que Kayse enfatizaba, es que algunas advertencias no son para evitar un evento, sino para preparar emocionalmente para algo inevitable. Esto puede sonar duro, pero él decía que hay momentos en que el peligro no puede ser eliminado, solo suavizado. En esos casos, el espíritu intenta fortalecerle antes de que la situación ocurra, para que usted tenga la claridad y la fuerza necesarias. Es como si dijeran: no puedes impedir la tormenta, pero puedes protegerte para que no lo destruya todo. Un relato que ilustra esto viene de un hombre que días antes de recibir un diagnóstico grave, comenzó a tener sueños constantes con su madre, ya fallecida. Ella no decía nada sobre la enfermedad, pero aparecía sentada a su lado, sonriendo y sosteniendo su mano. En ese momento, él no entendió. Meses después, se dio cuenta de que aquellos sueños no eran una alerta para evitar la enfermedad, sino una preparación silenciosa para que él la enfrentara con menos miedo. Kayse también hablaba sobre el papel de nuestro estado emocional en la recepción de estas señales. Si estamos sumergidos en ira, rencor o incredulidad total, la conexión se vuelve borrosa, como una radio mal sintonizada. Esto no significa que el espíritu deje de intentarlo, sino que el volumen del mensaje se vuelve más bajo. Por eso, él recomendaba momentos diarios de silencio e introspección, no como ritual religioso, sino como práctica de ajuste de frecuencia. Un punto que él repetía con frecuencia es que el peligro que más preocupa a los seres queridos no es necesariamente el más obvio. Muchas veces, lo que ellos quieren evitar es que usted entre en un camino de autodestrucción lenta. Malas compañías, adicciones, elecciones que comprometen su integridad. Por eso, algunas señales que parecen exageradas para una situación aparentemente pequeña son en realidad advertencias para evitar un efecto dominó que podría volverse mucho mayor en el futuro. La parte más instigadora, sin embargo, es la que Kayse llamaba alerta de segunda capa. Es cuando el espíritu envía una advertencia no para el evento inmediato, sino para evitar que usted se coloque en posición de vulnerabilidad a algo peor. Imagine que su ser querido le hace olvidar una reunión importante. En el momento, usted se irrita, pero, debido a eso, no toma el metro a esa hora y evita estar presente en un accidente.
El peligro que parecía ser el retraso en realidad era solo la capa superficial. La verdadera amenaza estaba oculta. Esto nos lleva a una comprensión más amplia. Las señales no siguen la lógica directa que esperamos. No dicen, cuidado con esto ahora. Muchas veces dicen, aléjese de esto para no terminar allí. Y esta diferencia de perspectiva es justamente lo que nos hace ignorar algunas advertencias, porque no parecen urgentes hasta que las piezas encajan. Ahora, usted puede estar preguntándose, ¿y si recibo una señal y no sé cómo actuar? Esa era una pregunta común que Kayse recibía. Él respondía que el primer paso es reconocer la posibilidad de que sea, de hecho, una advertencia. El segundo es buscar confirmación, no necesariamente en el mundo físico, sino observando si la sensación persiste y si nuevas señales aparecen. El tercero es actuar, aunque sea de forma preventiva, cambiando planes, ajustando decisiones o simplemente aplazando algo. Él recordaba que, muchas veces, el simple cambio de tiempo o lugar ya es suficiente para que el peligro pierda fuerza. Todo esto lleva a un punto crítico que Kayse enfatizaba. Ignorar señales repetidas puede crear un silencio espiritual. No por castigo, sino porque el espíritu entiende que usted no está listo para escuchar. Y si no está listo, cualquier alerta puede transformarse solo en más confusión y miedo. Por eso, estar abierto y atento es menos sobre querer recibir mensajes y más sobre vivir de forma que usted pueda reconocerlas cuando vengan. Y curiosamente, Kayse decía que cuando usted comienza a reconocer estas señales, se vuelven más claras e incluso más frecuentes. Es como si el mundo espiritual percibiera que encontró un canal de comunicación abierto. Y, a partir de ese momento, el riesgo de perder una advertencia importante disminuye drásticamente. Pero había un detalle sobre la forma en que estas señales se intensifican que, según Kayse, cambiaría completamente la forma en que usted reacciona a ellas. El detalle que Edgar Kayse revelaba, y que muchos consideraban el más inquietante, era que, cuanto más inminente el peligro, más la advertencia tiende a manifestarse de manera invasiva. No es que el espíritu quiera asustar, sino que ante la urgencia necesita atravesar capas más densas de nuestra distracción. Kayse decía que en esos casos las manifestaciones dejan de ser sutiles y comienzan a interferir directamente en su rutina. Puertas que se cierran solas en el momento exacto en que usted iba a salir, objetos cayendo exactamente en el camino que usted estaba a punto de seguir, aparatos que dejan de funcionar minutos antes de un evento importante. La intención no es crear un espectáculo sobrenatural, sino romper la secuencia de acciones que lo llevarían al peligro. Y lo más curioso, afirmaba que en esas situaciones el espíritu puede incluso influir en su humor o disposición física para impedir una elección arriesgada. Esa pereza repentina de salir, el cansancio sin motivo que le hace cancelar un compromiso, la indisposición que surge minutos antes de un viaje. Todo esto, según Kayse, puede ser parte de un bloqueo intencional para evitar que usted se coloque en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Él enfatizaba que la resistencia que sentimos en esos momentos no es siempre pereza o procrastinación. A veces es una mano invisible que lo detiene. Kayse narraba casos en que los intentos de comunicación llegaban a crear coincidencias demasiado improbables para ser ignoradas. Una mujer que siempre iba al mismo café a la misma hora encontró el local cerrado de forma inesperada. Irritada, decidió ir a otro lugar. Al volver a casa, descubrió que un grave accidente había ocurrido exactamente a la hora y en el punto donde ella habría cruzado la calle. Coincidencia, dirían algunos, pero en la lectura de Kayse era el resultado de una intervención directa, no solo para evitar el accidente, sino para desplazarla en el tiempo y el espacio. Pero aquí entraba un punto que él consideraba delicado. La advertencia solo se intensifica hasta un límite. El espíritu respeta el libre albedrío. Por eso, si la persona insiste en seguir, incluso ante varias señales, la intervención se detiene. No por desinterés, sino porque, en el plano espiritual,
Forzar a alguien a cambiar de camino contra su voluntad es romper leyes que mantienen el equilibrio entre los dos mundos. Este límite era para Cayce una de las grandes razones por las cuales tantas tragedias aún suceden a pesar de tantas advertencias dadas. Otro aspecto fascinante era cómo explicaba el lenguaje de las señales. Para Cayce, cada espíritu conoce íntimamente a la persona que intenta alertar y por eso elige elementos que tienen un significado único para ella. Si su madre sabía que usted siempre prestaba atención a músicas específicas, ella puede usar esa vía para enviar la advertencia. Si su padre sabía que usted reaccionaba inmediatamente a los olores, él puede provocar el aroma de un perfume antiguo en el momento justo. Por eso, dos señales idénticas pueden tener significados completamente diferentes para personas distintas. También hablaba de un fenómeno que llamaba reverberación emocional. Es cuando la señal no es solo un evento físico o perceptible, sino un impacto emocional tan intenso que el cuerpo reacciona. Un escalofrío que recorre toda la columna, una sensación de opresión en el pecho, un escalofrío que no tiene relación con la temperatura ambiente. Para Cayce, estas eran las señales más difíciles de ignorar, porque no solo pasan por la mente, sino por todo el cuerpo. Y había además las manifestaciones indirectas, cuando el espíritu usa a otra persona para transmitir el mensaje sin que ésta siquiera lo perciba. Puede ser un amigo diciendo algo aparentemente banal, pero que responde exactamente a una duda o preocupación que usted no compartió con nadie. Puede ser un desconocido que se cruza en su camino y comenta algo fuera de contexto, pero que enciende una alerta en su mente. Cayce afirmaba que estos mensajes por terceros eran muy eficaces porque tomaban a la persona desprevenida, sin tiempo para racionalizar o dudar. En algunos casos, las advertencias venían incluso de forma aparentemente opuesta a lo esperado. Él contaba la historia de un hombre que se preparaba para cerrar un gran negocio. En la víspera de la firma, todo empezó a salir mal. Documentos extraviados, reuniones canceladas, problemas inesperados. Irritado, él forzó las cosas para que salieran bien. Poco tiempo después, descubrió que el negocio estaba involucrado en fraude y que, si hubiera seguido adelante, habría perdido prácticamente todo. Según Cayce, el caos era la señal. El error fue interpretar las dificultades como obstáculos a superar, y no como alertas para retroceder. También está la cuestión de los sueños premonitorios, que se vuelven cada vez más vívidos a medida que el peligro se acerca. Para Cayce, la diferencia entre un sueño común y una advertencia espiritual radica en la claridad y la sensación que permanece al despertar. En los sueños de advertencia, los detalles son casi palpables y la emoción permanece como una sombra durante el día. Algunos llegan a relatar que sienten el mismo olor, escuchan los mismos sonidos o reconocen lugares que después encuentran en la vida real. Un detalle intrigante que él mencionaba es que, cuando la advertencia es ignorada, el espíritu puede cambiar de estrategia. Si antes intentaba alertar de forma simbólica, puede pasar a hacerlo de forma literal. Esto significa que si en las primeras señales el mensaje venía como una metáfora en un sueño, en la secuencia puede venir como una frase directa, dicha por alguien o escuchada claramente en el estado de vigilia. Este aumento de claridad es, para Cayce, la última etapa antes de que el mensaje cese, porque a partir de ahí no hay forma de decir que usted no entendió. Es en este punto donde muchas personas que estudiaban las lecturas de Cayce decían sentir una mezcla de gratitud e incomodidad. Gratitud por saber que no estamos totalmente solos ante los peligros. Incomodidad por percibir cuántas veces ya recibimos alertas y no las reconocimos. Él decía que la vida, en cierto modo, es un campo de entrenamiento para aprender a escuchar y que cuando empezamos a captar y actuar de acuerdo con esas señales, algo cambia en nuestra trayectoria. No solo evitamos peligros, sino que pasamos a tomar decisiones más alineadas con lo que realmente importa. Lo que poca gente sabe es que Cayce también hablaba sobre señales de alerta colectivo.
mensajes enviados no solo para una persona, sino para grupos enteros o incluso para comunidades. Él decía que en momentos de gran peligro, como desastres naturales o crisis sociales, los espíritus de seres queridos pueden intentar avisar a varias personas al mismo tiempo. Estas advertencias aparecen como un patrón de coincidencias entre personas que no se conocen, pero que tienen conexiones sutiles. Sueños similares, sensaciones de urgencia en la misma fecha, o incluso cambios repentinos de planes compartidos por muchas personas sin que ellas sepan unas de otras. Y había un último punto que él destacaba, quizás el más práctico de todos. Cuando la advertencia llegue, no espere más confirmaciones si la acción necesaria es simple y sin riesgo. Él decía que muchos pierden la oportunidad de evitar el peligro porque se quedan esperando una segunda señal o una prueba más clara. Pero si el cambio que usted puede hacer no trae perjuicio, actuar en la primera percepción ya es la mejor elección. Esto se debe a que el tiempo, en el mundo físico, no es tan flexible como en el espiritual, y a veces segundos marcan la diferencia. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda pero inevitable. Si usted ignora una señal real, puede que no haya otra. Y es ahí donde Kayse dejaba un consejo que parecía más un desafío. La advertencia que usted toma en serio puede no probar que había peligro, pero la que usted ignora puede probar que era real. Pero lo que él decía sobre el impacto que seguir una de esas señales puede tener en su vida entera era aún más sorprendente. Para Edgar Cayce, seguir una advertencia espiritual no es solo evitar un peligro momentáneo, es cambiar la ruta de todo un camino de vida. Él decía que cada vez que usted reconoce y respeta una señal de estas, no solo está escapando de algo malo, está entrando en una línea de acontecimientos más alineada con lo que él llamaba el flujo armonioso del alma. Es como si cada decisión tomada en sintonía con el mundo espiritual abriera puertas que usted ni siquiera sabía que existían. Y esto no era solo teoría. Muchos relatos que Kayse recibía mostraban que al atender una advertencia, la persona no solo evitaba un problema, sino que terminaba encontrando oportunidades inesperadas. Un hombre, por ejemplo, decidió cancelar un viaje de negocios después de un sueño en el que su hermana fallecida le pedía que se quedara en casa. Él perdió la reunión, pero ese mismo día recibió una invitación para participar en un proyecto mucho más lucrativo y significativo para él. Para Kayse esto no era coincidencia, era la vida ajustando el curso para algo mejor, ya que él se había abierto a la dirección espiritual. Él también creía que, cuando usted sigue una señal, crea una especie de canal limpio de comunicación con el otro lado. Esto no significa que pasará a recibir mensajes todo el tiempo, sino que cuando algo realmente importante necesite ser comunicado, será mucho más fácil para el espíritu llegar hasta usted. Es como si la confianza se construyera de ambos lados. Usted muestra que escucha y actúa, y ellos muestran que están atentos y listos para ayudar. Lo más intrigante es que Kayse describía esto como un efecto acumulativo. Al principio, las señales pueden parecer raras o sutiles, pero a medida que usted va reconociendo y respetando cada una, se vuelven más claras y directas. Es como aprender un idioma. Al principio entiende pocas palabras. Con el tiempo, empieza a comprender frases enteras, hasta que llega el momento en que la comunicación es fluida. Y, en ese punto, las advertencias dejan de ser solo sobre peligros y pasan a incluir direcciones positivas, oportunidades, encuentros significativos, decisiones más sabias. Pero había un punto que Kayse enfatizaba para no crear expectativas equivocadas. Seguir una advertencia no significa que la vida estará libre de problemas. Él decía que las dificultades forman parte del crecimiento y que el papel de los seres queridos no es librarnos de todos los desafíos, sino protegernos de situaciones que podrían desviarnos completamente de nuestro propósito. En otras palabras, no evitan que llueva, pero pueden evitar que usted sea sorprendido en medio de una tormenta sin refugio. Para él, cada advertencia es también una lección. Aunque usted nunca descubra qué peligro fue evitado,
El simple acto de prestar atención ya fortalece su sensibilidad y su intuición. Con el tiempo, esto transforma no solo la forma en que usted encara lo espiritual, sino también cómo toma decisiones en el día a día. Usted comienza a percibir patrones, a notar pequeños cambios a su alrededor y a actuar con más conciencia, no por miedo, sino por estar más conectado a algo mayor. Kayse también alertaba sobre un error común: usar las advertencias como muleta para no tomar decisiones difíciles. Él decía que el papel de la señal es indicar un peligro o dirigir hacia una elección más segura, pero la responsabilidad final siempre será suya. Algunas personas, al percibir que son capaces de reconocer señales, comienzan a esperarlas antes de tomar cualquier decisión importante, como si el mundo espiritual fuera un oráculo disponible a todo momento. Kayse advertía que esto debilita la autonomía y crea dependencia. El equilibrio está en aprender a escuchar, pero también en saber actuar por cuenta propia. Otra observación suya era sobre la gratitud. Según Kayse, reconocer una advertencia y agradecer, incluso sin saber exactamente qué fue evitado, fortalece el vínculo con quien envió el mensaje. Él no hablaba de rituales complejos u obligatorios, sino de un simple gesto de reconocimiento, sea en pensamiento o en palabras. Este agradecimiento, según él, es percibido como una señal de respeto y valoración del esfuerzo hecho por el espíritu para alcanzarle. Hay relatos de personas que, después de seguir una advertencia y expresar gratitud, comenzaron a percibir cambios positivos en otras áreas de la vida, como si, al alinearse con ese flujo, puertas que antes parecían cerradas comenzaran a abrirse. Kayse interpretaba esto como el efecto de estar en sintonía con la propia trayectoria del alma, y no solo como resultado de evitar un peligro aislado. Él también decía que algunas advertencias tienen un impacto que va mucho más allá de quien las recibe. Por ejemplo, una madre que decide cambiar un trayecto después de sentir una señal extraña puede, sin saberlo, evitar que su hijo esté en el lugar de un accidente. O un amigo que insiste en que usted no participe en algo puede estar, indirectamente, protegiendo a otras personas que serían afectadas por su ausencia o presencia en ese momento. Para Kayse, estos efectos en cascada son una de las pruebas de que las señales no existen solo para proteger individuos, sino para mantener un equilibrio mayor que, a veces, ni siquiera podemos ver. Y aquí entra lo que quizás sea la parte más profunda de su visión. Cuando un ser querido envía una advertencia, no solo está actuando como protector, está reafirmando un vínculo que no fue roto por la muerte. Kayse decía que el amor es el puente entre los mundos, y que ningún esfuerzo para alcanzarnos es hecho por obligación, sino por afecto genuino. Cada señal es al mismo tiempo una alerta y un mensaje silencioso. Todavía estoy aquí y todavía me importo. Este entendimiento cambia completamente la forma en que encaramos estas advertencias. Dejan de ser solo una cuestión de supervivencia y pasan a ser vistas como parte de un diálogo continuo entre nosotros y quienes ya partieron. Un diálogo que puede protegernos, orientarnos y, sobre todo, recordarnos que la conexión permanece viva. Al final, Kayse creía que la pregunta más importante no era «¿recibí una señal?», sino «¿estoy preparado para reconocerla y actuar cuando llegue?». Porque, como él decía, las señales no eligen hora, lugar o circunstancia. Pueden surgir en medio de un día común, en un sueño, en una conversación trivial o en una coincidencia tan precisa que llega a asustar. Lo que determina si cumplirán su propósito es su disposición a escuchar. Y quizás esa sea la mayor lección. No necesitamos esperar el momento de peligro para afinar esa percepción. Podemos empezar ahora, entrenando la mirada para lo que se sale del patrón, escuchando más nuestra intuición y creando momentos de silencio en medio del ruido del día a día. Porque cuando la señal realmente llegue, puede que no se repita. Entonces, si algún día usted siente ese escalofrío súbito, escucha esa frase en el momento justo o tiene ese sueño que no se le quita de la mente, recuerde, puede ser solo el eco de quien lo ama,
o puede ser la mano invisible que va a cambiar el rumbo de su vida. Y si lo es, lo mejor que puede hacer es escuchar. Ahora la decisión está en sus manos. ¿Va a esperar la prueba definitiva o va a confiar en que la advertencia llegó por un motivo? Porque al final, seguir o no seguir puede ser la diferencia entre lo que sucedió y lo que nunca va a suceder. Y si este mensaje le ha resonado, si le ha recordado a alguien o a algún momento en que la vida le dio un empujón misterioso para alejarle de un problema, entonces no se lo guarde solo para usted. Dele me gusta a este video, suscríbase al canal y comparta esta conversación con alguien a quien ama. Puede ser que, sin saberlo, usted se esté convirtiendo en el mensajero de la alerta que esa persona necesita recibir hoy.